Gracias, querida hermana. Eh, yo creo que los que estamos en la pantalla todos me conocen, ¿no es cierto? Mi nombre es Héctor Garretón, soy el papá de Cristian y abuelito de la Sofi. Soy miembro de la primera iglesia metodista de Talcahuano y profesor de la escuela dominical en la clase de adultos. Así es que, y como veo aquí somos todos grandes, entonces más o menos va a ser una clase en la que normalmente tenemos en la iglesia. Les agradezco infinitamente la invitación que me hicieron y espero que resulte más o menos bien lo que tenemos preparado. Así que les invito a que participemos en nuestras clases. Yo no sé si se ve bien la pantalla, la presentación. Se ve perfecto. Ya. Perfecto. Ya, entonces, de acuerdo que lo que conversé con Tiare, ella me sugería algunas cosas y entre otras me dijo, podría hacer algo de geografía. Sí, es bueno eso, porque normalmente nosotros, si ustedes se fijan, hermanos, leemos la Biblia, la estudiamos, ¿no es cierto? Y tendemos a quedarnos con la teoría o con la teología y obviamos la parte física y la parte humana de Jesús. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, y Jesús vio a Zaqueo que como era pequeñito se subía a un árbol y le dijo, bájate de ahí porque está tarde, quiero cenar en tu casa. ¿Y dónde fue eso? ¿En qué parte de la geografía que recorría Jesús se produjo ese hecho? Después de la resurrección, ¿no es cierto? Nos dice uno de los evangelistas que iban dos discípulos camino a una aldea llamada Emaús y se les une en el camino Jesús y va conversando con ellos. ¿Pero qué es Emaús y dónde queda Emaús? Entonces, un poco eso, es un poco contextualizar de repente lo que vamos leyendo y viendo dentro de la Biblia con los lugares geográficos para poder entender un poquitito más lo que normalmente estamos estudiando. Por eso que yo le puse a esta presentación geografía y lugares donde vivió y predicó Jesús. La cuestión es dónde estamos nosotros y a qué distancia estamos de esos lugares en que predicó Jesús. Sabemos que queda en Palestina. ¿Y dónde queda Palestina? ¿En qué parte? ¿No es cierto? ¿A qué distancia estamos? ¿No? Entonces los invito a que hagamos un pequeño viajecito para allá, a ver cómo, qué lástima que no sé si Sergio está escuchando o viendo, porque aquí la gran ayuda tendría que tener la de él, porque él anduvo por esos lugares. Yo tengo solamente la teoría de los libros y la magia del internet. ¿No es cierto? Vamos entonces. Vamos a viajar. ¿Ya? Esto queda bastante lejos, al otro lado del mundo, ¿ya? La tierra de nuestro Señor y Salvador. Viajemos entonces hacia el otro lado del mundo en una línea recta, ¿no es cierto? De más de, imagínense, 13.600 kilómetros de distancia, literalmente al otro lado del mundo. Y eso es en línea recta, que como la Tierra es una esfera, entonces en realidad es una línea curva. Que si siguiéramos las rutas comerciales, que fue la que siguió Sergio con Ada cuando anduvieron por allá, la distancia se nos va a alargar a más de 15.000 kilómetros, considerando que el largo de Chile es de 4.000. ¿Ya? Entonces está bastante lejos, que ni siquiera en el mapa alcanzamos la línea amarilla, ¿no es cierto?, en la que yo he trazado para poder viajar, y llego hasta ahí al borde del horizonte y me quedo solamente en la mitad del camino, porque le voy dando la vuelta al planeta y voy a salir por aquí. No sé si el cursor se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, entonces vamos a salir por aquí, vamos a cruzar, si ustedes se fijan, África en línea recta. Y aquí hay algo interesante, mis queridos hermanos, porque África en la parte alta, si ustedes se fijan, es un color cálido amarillento y hacia abajo es verde. Esto que está aquí, ¿no es cierto?, corresponde al desierto cálido más árido del mundo, que es el Sahara, y que corresponde a la banda árida de tropical norte, es decir, del trópico de Cáncer. Y como tal, entonces, y vamos a tener, ojo, que al sur, en el trópico de Capricornio, vamos a tener otra banda árida, que en el caso de América, nosotros la tenemos acá en el desierto de Atacama. Entonces corresponde a un fenómeno a nivel planetario.
Y como aquí tengo en África el desierto del Sahara, se me proyecta sobre la península arábiga, ¿ya? Y aquí sobre la península arábiga tengo lo que va a ser, ¿no es cierto?, Palestina. Aquí tengo el Mar Rojo, ¿ya?, el Golfo Pérsico, Arabia, y para allá sigue Asia. Y es en este sector entonces donde vamos a tener la tierra que nos interesa ver, y es donde va a vivir y va a predicar nuestro Salvador Jesús. A vista de satélite, nos encontramos entonces con esto, que es más o menos conocido, ¿verdad? Porque esto normalmente lo estamos viendo en las últimas hojas de nuestra Biblia. Ahí están esos mapas. Y a veces los saltamos. Entonces, esta región de Palestina, ¿ya? Se encuentra en la costa este del mar Mediterráneo, ¿ya?, ubicado entonces en sentido norte-sur, ¿ya? Aquí abajo está el sur, arriba está el norte, de acuerdo con el mapa, ¿ya? En la zona norte tenemos ahí el llamado Mar de Galilea, y nace de él un río que corre de norte a sur, que es el río Jordán, y va a desembocar en el Mar Muerto, ¿ya? Y la historia, donde se desarrolla la vida y la predicación de Jesús, es al oeste de este río, es decir, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y esto visto así, ¿verdad?, aparece como plano, y eso es lo que vemos en nuestros mapas, como plano, pero el relieve es bastante distinto a cómo puede aparecer desde la vista satelital. Si nosotros lo visualizamos así, no es para nada plano. Este es el perfil topográfico, así se llaman, perfil topográfico de la tierra de Palestina. Esta es la zona sur, en la zona del Mar Muerto, que está aquí, ¿no es cierto?, y Jerusalén, que está acá arriba. Y esta es la zona norte, en la zona de Galilea, donde tengo aquí el Mar de Galilea, y por lo tanto es la zona donde va a desarrollar prácticamente la mayor parte de la vida pública de Jesús. Y tiene algunas características bien importantes, porque si yo tengo aquí el mar Mediterráneo, ¿ya?, sube suavemente hacia una cadena montañosa, hacia una especie de columna vertebral que tengo aquí arriba, que es la parte alta y que va a recorrer de norte a sur toda la tierra de Palestina. Y luego baja abruptamente, pero en forma muy abrupta, hacia el Mar Muerto, en una falla geológica que se supone que a través de unos cuantos millones de años esto se va a fracturar, y por aquí al final va a terminar pasando el mar. Y subimos después hacia la altiplanicie de Moab, lo que hoy día es Jordania. Y esto es tremendamente interesante porque si yo acá arriba tengo Jerusalén, por ejemplo, aquí abajo tengo el mar Muerto, que está a un nivel de menos 250 metros bajo el nivel del mar. Es decir, piensen ustedes, si este es el nivel del mar, si esto se rompiera y entrara el agua del mar aquí, cubriría todo esto con una capa de agua de por lo menos 2 cuadras de alto. Es decir, Jericó, que está acá abajo, quedaría bajo el agua 2 cuadras. Entonces, esto es una zona muy baja, y que es la depresión superficial más grande de la Tierra. Entonces, es una situación bien especial. Se suaviza un poquitito acá en el norte, en Galilea, porque el mar de Galilea está a 210 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Y eso va a presentar condiciones entonces geográficas y condiciones climáticas distintas a lo que podemos encontrar en cualquier parte. Y obviamente que esto va a dificultar mucho lo que son las comunicaciones, lo que son la movilización de las personas, porque piensen que estos tremendos desniveles, además, estamos en una zona desértica. Entonces va a ser muy complicado poder desplazarse por allí, y en los tiempos de Jesús, en que no había medio de locomoción mecánicos, todo había que hacerlo a pie o a caballo o en burro, lo que va a ser una complicación bastante grande. ¿Ya? Desde
Otro punto de vista, más o menos, así se nos presenta la zona sur. Aquí tengo el Mar Muerto, muy por debajo de esta columna vertebral que recorre norte-sur a la región de Galilea y después suavemente hacia el océano. ¿Ya? Este Mar Muerto, que en realidad no es un mar, es un gran lago que está en un proceso de desecación. ¿Ya? Y este proceso de desecación significa que eso en algún momento estuvo con mucha agua de mar, agua salada, y que a través del tiempo se ha ido evaporando, porque evapora más agua de la que le entra. Por lo tanto, lentamente se va reduciendo. El único aporte que tiene el Mar Muerto es las aguas que le aporta el río Jordán, ¿ya? Pero evapora más. Y por lo tanto, entonces, lentamente se va a ir desecando. Al irse desecando, lo que se evapora es el agua, pero las sales minerales van quedando, obviamente porque son sólidos. Y al quedar las sales minerales, la concentración es tanta que esta es una verdadera salmuera. La concentración de sal es tan alta que impide todo tipo de vida dentro de ese espejo de agua. Y de allí entonces que se le dé el nombre de Mar Muerto. Además, eso es tan densa el agua que una persona, y así aparecen en documentales, fotos y todo lo demás, ¿verdad? Nada, se queda quieto en el agua y flota como si nada, como si fuera un corcho, ¿ya? Por la densidad del agua. Claro que también la quemada que se va a producir ahí, producto de la cantidad de sal, ¿no es cierto?, va a ser fantástica también. Así que no es recomendable los baños en ese sector. Esta es la parte de la parte sur, la parte judea, la parte del Mar Muerto. En la zona norte continúa más o menos lo mismo, ¿verdad? Aquí va el valle del río Jordán. Esta zona sería la zona de Samaria. Y aquí tenemos el Mar de Galilea. Mar de Galilea. ¿Qué tan grande es que le damos el nombre de mar? No sé si ustedes saben si tiene algún otro nombre, Mar de Galilea, algún otro nombre que ustedes me puedan ayudar. Si es que tiene algún otro nombre esa zona. ¿Lago Genesaret o no? El lago de Genesaret, ¿cierto? Entonces ya tengo dos nombres, Mar de Galilea o lago de Genesaret. ¿Ya? Podría haber incluso un tercero. ¿Habría o no? ¿Sí? ¿Parece que quiere decir? No, bueno, sería el Mar de Tiberíades o lago de Tiberíades. Entonces son tres nombres que vamos a ver en un momento más. Pero aquí entonces tenemos todo esto. Ahora, en la zona sur, frente al Mar Muerto, está Jerusalén. En la zona norte, frente al Mar de Galilea, está Nazaret. ¿Cuál de los dos lugares fue más importante en la vida de Jesús? Por favor, hermano, interrúmpanme todo lo que quieran, por favor. Ya, porque esta es una clase, que no sea un monólogo, que sea un compartir información. Hermano Sergio, usted lo vivió por ahí, yo lo veo a través de la información que me llega, usted estuvo ahí, así que aportílleme todo lo que quiera nomás. O sea, yo supongo que por la escritura, ahí se me acopla el... Tienes que apagar uno de los celulares que tienen encendido. Ya. ¿Ahí? Sí. Tío, tiene que bajarle el volumen completo de alguno de los dos dispositivos. Sí, ya le bajé al celular. Ay, ay, sí. Pero el celular no te permite apagarlo completo, tío. Yo creo que gran parte del ministerio de Jesús fue alrededor, en Galilea, en la provincia de Galilea. Exacto. Es que hay dos momentos cruciales, ¿no es cierto?, a través de la vida pública de Jesús. Uno es cuando él está predicando. Y la prédica de Jesús se va a hacer fundamentalmente en la zona norte, en la zona de Galilea. Y la parte culminante, ¿no es cierto?, relevante, va a ser en el sur, en Jerusalén, para que se puedan cumplir las escrituras. No nos olvidemos que nosotros nos quedamos con Jerusalén, producto de los hechos de la Semana Santa.
que en la última semana de la vida de Jesús, desde la entrada triunfal hasta la resurrección, de domingo a domingo. Eso obviamente va a suceder en el sur, va a suceder en Jerusalén, pero la mayor parte de la actividad de la vida pública, de la prédica de Jesús, se va a hacer en el norte en torno al mar de Galilea, que va a ser tremendamente interesante, considerando que, ya decía yo, que el mar muerto, desde el punto de vista de la vida, está, valga la redundancia, muerto, no hay vida. Y sin embargo, el mar de Galilea, ¿no es cierto?, está lleno de vida, y es donde se va a producir la actividad, por ejemplo, entre otras, de pesca, o de traslado de personas a través de las barcas de un lugar a otro. Por lo tanto, entonces, todo esto se va a desarrollar en torno al mar de Galilea, ¿ya? Así que vamos a tenerlo presente eso en un momento más. Ahora, desde el punto de vista de la edición... Sí. Ahí, a lo que tú decías delante del Mar Muerto, ahí tú aparecías con, o sea, decía de que está 250 metros bajo el nivel del mar. Exacto. ¿Ya? Allá tienen marcado 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? Y ahí cuando nosotros fuimos, cuando íbamos por el camino, en el bus nos dijeron, había una marca en una roca. Y de esa marca la roca a donde estaba o sea, decían que hasta ahí llegaba el agua en los tiempos de Jesús, del Mar Muerto. Pero en la actualidad, por lo menos ahí hay más de 2 kilómetros a donde está la orilla ahora del Mar Muerto. O sea, toda esa agua ha desaparecido, tú dices, por el medio de la evaporación, por un lado. Y por otro lado, también con todo este asunto de las plantaciones que hay, se ha intervenido tanto el Jordán, el río Jordán, que prácticamente no desagua ahora en el Mar Muerto, si es que cae algo de agua, es poquísima, porque todo lo ocupan en regadío, entonces cada vez va siendo más acelerado el retroceso del Mar Muerto. Correcto, gracias Sergio, sí. Mira, bueno, el dato ese yo lo saqué de lo que la información que me da Internet. Sí. ¿Ya? Pero, bueno, a lo mejor es más. Ahora, considerando el proceso de desecación, entonces, producto de la actividad humana, ¿cierto? Se ha acelerado mucho más de lo que en forma natural debiera ser. En realidad, el Mar Muerto está condenado a desaparecer y le va a suceder más o menos lo mismo que pasó en Chile, ojo. Se va a transformar ¿en qué cosa? En un salar, como los tantos salares que tenemos entre Chile y Bolivia, que fue exactamente el mismo proceso que está en este momento pasando el Mar Muerto. Un proceso de desecación y al final solamente queda la sal, ¿no? Porque eso hay que entender que los salares del norte de Chile y de Bolivia, ¿verdad?, fueron zonas que estuvieron bajo el nivel del mar, que quedaron bolsones de agua salada y que posteriormente el agua se evaporó y los sólidos, las sales quedaron, y ahí tenemos todo el proceso de los salarios y la salinificación, ¿ya? A la larga, al Mar Muerto le va a pasar exactamente lo mismo. Especialmente, como dices tú, Sergio, que el proceso se acelera del momento en que el río es intervenido para poder utilizarlo en un sistema de regadío. ¿Ya? En cuanto a la división administrativa, esto es más conocido para nosotros, la gente de iglesia. ¿Ya? Aparte que está también en las hojas posteriores de nuestras Biblias, ¿cierto? Tenemos que entender que en los tiempos de Jesús, la zona de Palestina estaba dividida en cinco grandes zonas, 5 grandes provincias, si pudiéramos llamarle, o regiones, si pudiéramos llamarle, dentro de la organización que tenemos en Chile, ¿no? Está en la zona sur, está Judea, que, ojo, también hay que incorporar la Idumea, que también forma parte, pero que tradicionalmente en nuestro esquema queda afuera, pero Idumea también forma parte del mundo judío, ¿ya? Entonces está Judea, está Samaria, ¿ya? Galilea, Decápolis y Perea al otro lado del Jordán, ¿ya? Esta es la zona tradicional de Judea, entendiendo que Idumea también pertenecía. Acá está la zona de Moab, al este del Mar Muerto, ¿sí? Moab,
interesante porque ¿recuerdan ustedes algún personaje bíblico, pista femenina, que haya sido de Moab y que después tuvo una participación importantísima en lo que era en uno de los libros de la Biblia? Ruth, ¿cierto? ¿Ruth era judía que había ido a vivir a Moab o era moabita de nacimiento? Era moabita. Era moabita de nacimiento, ¿no es cierto? Y se había casado con uno de los hijos de Noemí. Sí. Y que después a la muerte de su suegro y su marido y sus cuñados, tuvieron que volver a la tierra de Judea, y ella se manifestó, ¿no es cierto?, que nunca iba a abandonar a su suegra y posteriormente va a ser incorporada a lo que es en un acto de fidelidad, se va a ser incorporada al mundo judío. Y la tenemos en la genealogía de Jesús, no nos olvidemos, ¿ya? Así que va a ser interesante. Ahí está Moab, ¿ya? Este territorio, cuando Jesús nace, ¿no es cierto?, estaba bajo el gobierno de Herodes el Grande, rey vasallo de Octavio Augusto, y Octavio Augusto es el primer y el gran emperador del Imperio Romano, ¿verdad? Hacía casi 100 años que había sido incorporado este territorio al Imperio Romano, y por lo tanto entonces estaba bajo el dominio de este imperio que dominaba el mundo antiguo y que le permitía alguna franquicia, cuestión que lo hacían con todos los pueblos, ¿ya? Para evitarse problemas, ¿no es cierto? Mantenían las costumbres, mantenían las religiones, ¿ya? Pero tenían que pagar impuestos y someterse a las leyes romanas. Y de esa manera Octavio había también incorporado a un rey vasallo para no tener que estar imponiendo una autoridad que pudiera ser demasiado resistida, considerando que el pueblo judío, una de las características que tenía era que no aceptaba de buena manera la dominación extranjera, y eso va a suceder a lo largo de toda la historia, por lo menos en el tiempo de Jesús, y antes y después también ya lo sabemos. Cristian, creo que quería intervenir. Sí, Cristian tiene la mano levantada. Levanté mi manito. Una consulta. Cuando estábamos estudiando Juan, aprendí que por ejemplo, en el caso del Sanedrín, que era como el consejo, era el consejo, por decirlo así, administrativo de alguna manera de Israel, que tenía una cierta jurisdicción, un cierto poder, como se demuestra en el juicio de Jesús. Ellos tenían un cierto poder administrativo. Así es. Pregunta, por lo que estaba viendo en la diapositiva, ¿cuál es la dinámica de poder entre el Sanedrín y el rey? ¿Cómo cumplían funciones diferentes? ¿Se complementaban? ¿Qué responsabilidades le cabían a cada uno? A ver, aquí hay que considerar dos cosas. Mientras estuvo Herodes, ¿no es cierto?, la gran autoridad era Herodes, y el Sanedrín tenía características religiosas más que nada. Pero si tú te fijas en la diapositiva aquí al fondo, dice: a su muerte en el año 3 a.C., su reino dividido entre sus tres hijos. Estamos hablando de Herodes el Grande, ¿ya? ¿De acuerdo? De Herodes el Grande. A la muerte del año 3 a.C., entonces aquí también recuerden que hay una condición de que la genealogía, el calendario, hubo un error cuando se hizo, y Jesús no nace el año 1 después de Cristo, sino nace más o menos entre el 5 y el 7, dicen, todavía no están de acuerdo, más o menos por ahí tendría que haber nacido Jesús, para que naciera dentro del reinado de Herodes, que muere el año 3. Fue entonces, Cristian va a ir saliendo de inmediato, ¿ya? Entonces, a la muerte de Herodes, va a ser dividido entre sus 3 hijos. Ojo, ¿ya? Arquelao queda con Judea y Samaria, ¿ya? Judea y Samaria, estas dos partes. Y se le incorporó también la Idumea, ¿ya? Filipo con la Traconítide y la Iturea, que son las regiones que están al norte acá, que casi no se ven en el mapa, pero que están más allá de los lugares donde vivió y predicó Jesús. Así que ahí lo vamos a dejar un poquito afuera. Y Herodes Antipa,
¿no es cierto?, que se queda con Galilea y Perea, con Galilea y Perea, Herodes Antipas. Pero ninguno tiene la calidad de rey, ¿ya? Pero a poco andar, más o menos se supone que entre el 6 después de Cristo, más o menos, Arquelao, por los problemas que presenta, ¿ya?, de administración, va a ser destituido por Roma, ¿ya? Y al ser destituido por Roma, entonces toda la zona de Judea cambia de estatus, ¿ya? No va a ser administrada por un rey vasallo, sino va a ser administrada directamente por el procurador romano. ¿Y el procurador romano dónde vive? ¿No es cierto? No vive aquí en Judea, vive en Cesarea de Filipos, que queda acá al norte, en la zona roja que está acá al norte del mar de Galilea, ¿ya? Y que para algunas ocasiones especiales él se trasladaba hasta la capital de Judea, que es Jerusalén, ¿verdad? Y como buen soldado se queda en la fortaleza que está dentro de la ciudad, que es la Torre Antonia, que va a ser importante porque es uno de los lugares donde van a llevar a Jesús cuando sea enjuiciado. Entonces, aquí viene lo tuyo, Cristian, porque en este contexto es que toma importancia el Sanedrín, ¿ya? El procurador está demasiado lejos y la administración, ¿no es cierto?, entre comillas, un poco liberal, se deja en manos del Sanedrín, que es este consejo de ancianos, integrado básicamente, ¿no es cierto?, por saduceos y fariseos y los escribas, para que administren, pero tienen derecho a aplicar las leyes judías dentro de su jurisdicción, pero entre otras cosas les está prohibido, ¿no es cierto?, el fiscalizar los impuestos y les está prohibido el aplicar la pena de muerte. Eso se lo reservan los romanos, ¿ya? De allí entonces que durante la pasión de Jesús, el juicio de Jesús, ¿verdad?, quien condena o quien firma, ¿no es cierto?, el acta de ejecución de Jesús es el procurador, ¿ya? Y eso se lo hacen ver claramente los miembros del Sanedrín. Nosotros no tenemos derecho de aplicar la pena de muerte, nosotros lo queremos muerto, pero le dicen a Pilato, eres tú el que tiene que hacerlo, porque de acuerdo con las leyes. Entonces ellos administran en general, no tienen intuición sobre los impuestos y no tienen intuición sobre penas, como por ejemplo la pena de muerte. ¿Ya? No sé si respondo tu pregunta o quedan más dudas. Sí, no, me quedó bastante claro. Como que lo último que me quedaría así como dando vuelta sería en el juicio de Jesús, digamos, se hace ese pimponeo entre Herodes y Pilatos, porque en ese caso, Herodes Antipas en este caso, ¿qué poder tendría Herodes Antipas que fuera distinto del Sanedrín? ¿Podría darle algún tipo de indulto a Jesús en este caso? No, lo que se andaba buscando, acuérdate que lo que se anda buscando en el fondo es la condenación. Claro. Es poder encontrarlo culpable de algo, con el cual poder condenarlo. Ahora, ¿cuál era el cargo? Decir que era rey. ¿Ya? Decir que era rey. Entonces, cuando el Sanedrín lo toma, comienza a juiciarlo y dice, bueno, nosotros no tenemos tuición para aplicar ningún tipo de castigo. Por lo tanto, tenemos que llevarlo con alguien que tenga la capacidad de aplicar un castigo. Se lo llevan, ¿no es cierto?, a Herodes, a Pilato. Pilato dice, pero ¿y este hombre quién es? Es un Galileo. Entonces llévenselo al rey de Galilea, que estaría bajo la jurisdicción de él, en su calidad de Galileo. Y por eso que lo llevan a Herodes Antipas, ¿ya? Y Herodes Antipas dice, pero si este no es rey, pues aquí el rey soy yo, ¿ya? Y además, ¿quiénes lo están tomando? El Sanedrín, en Judea. Por lo tanto, entonces resuelvan ustedes en Judea. Y al decirle, resuelvan ustedes en Judea, entonces se lo vuelven a llevar a Pilato diciéndole, mira, nosotros lo encontramos culpable, pero quien tiene que condenarlo eres tú. Sí. ¿Ya? Entonces ahí se produce el ping-pong en que debido a las fiestas se encontraban todas las autoridades, estaban los tres, ¿cierto? Estaba, en forma normal y natural, estaba el Sanedrín, porque su residencia es Jerusalén, estaba el procurador, que se había venido de Cesarea,
¿no es cierto?, hasta Jerusalén por los problemas que ya había, y estaba también, por las fiestas, estaba Herodes Antipas, entonces estaban los tres. ¿Ya? Y ahí se produce el pimponeo en la noche del viernes para el sábado, perdón, del jueves para el viernes, ¿ya? Entre que se lo llevan de un lado para otro, en que quién lo condena. Y en realidad quien lo anda trayendo es el Sanedrín. Es el Sanedrín. ¿Sí? Sí. Ya. Muchas gracias. Ya. Ahora comencemos a viajar con Jesús. Pues ya vimos la geografía, ¿no es cierto? Ya vimos la parte administrativa. Tratemos de viajar un poquitito con Jesús, que va a hacer un montón de viajes. La cuestión es, de repente nosotros pensamos, mira, Jesús, ¿cuántas veces estuvo en Jerusalén? 2. Que yo me acuerde. Una, a los 12 años. Cuando llegó con sus padres, ¿no es cierto? Y ahí tenemos todo aquello de que se pierde el niñito y anduvo perdido, ¿cuántos días? 3. ¿Y dónde estaba? Estaba en el templo, discutiendo, ¿no es cierto?, con los maestros de la ley. 12 años. Ojo con eso, los psicólogos dicen 12 años. La hora, la edad, ¿no es cierto?, en que a los niños ya no les podemos enseñar nada más. Los niños comienzan a ser autónomos. Ahora les podemos dar instrucción, pero hasta los 12 años. A los 12 años se producen inflexiones en la edad de los niños. Ojo que para allá va la Sofi. ¿Ah? Así que, papá, prepárense. ¿Ya? Jesús no fue exento de esa condición psicológica. A los 12 años desobedecía a los papás y en vez de irse con ellos para Galilea, ¿a dónde se fue? Al templo. Y tanto María como José y todos los que estaban alrededor andaban desesperados buscándolo. Es que yo pensé que estaba contigo, pero yo creí que iba contigo. ¿Y dónde está el niño? Ojo, papás, con eso. Ni la Sagrada Familia se salva. ¿Ya? Pero veamos. Los viajes de Jesús, comencemos con, ¿no es cierto?, de Nazaret a Belén. Cuando María está embarazada. Para que se cumplan las escrituras, y siendo ellos de Nazaret, ¿verdad?, acá en el norte, van a llegar hasta Belén en un viaje, ojo, en un viaje de más de 120, 130 kilómetros en esos tiempos. Una mujer embarazada con 8 meses. ¿A qué marido se le ocurre tomar a su mujer en esas condiciones y hacerla que realice ese viaje, ¿no es cierto?, a lomo de un burro, de una mulita? ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo que José se viera en la obligación de salir de Nazaret para llegar hasta Belén? ¿Me ayudan con eso? Tenía que ir porque había un censo. Correcto, un censo. Vean cómo Dios utiliza al que él necesite para que se cumplan las escrituras. ¿Quién ordenó el censo? Octavio, el emperador romano, el hombre más poderoso de la tierra. ¿Ya? Él ordena el censo. Pero el censo decía que tenían que irse a inscribir ¿dónde? Del lugar donde eran oriundas las familias. Y José era de Belén. Y por lo tanto entonces tuvieron que desplazarse hasta Belén, obligados por la ley o la orden que había emanado del emperador romano. Y esas condiciones se cumplen entonces las profecías que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, 300, 400 años antes, especialmente en Isaías. Entonces van a llegar acá, pero estando en Belén, y a poco tiempo de nacer el niño, ya Herodes, ya sabemos la historia de los Reyes Magos y todo lo demás, ¿verdad? Herodes va a haber amenazado su poder y va a ordenar ya que sean perseguidos y eliminados los niños menores de 2 años. Ante eso, entonces, no queda otra que la familia ya va a tener que escapar ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Y van a ir a Egipto y van a permanecer en Egipto el tiempo hasta que reciban la noticia de que Herodes ha muerto. Y cuando reciben la noticia de que Herodes ha muerto, entonces aparentemente el peligro ha sido conjurado y deciden entonces regresar. ¿Y a dónde van a regresar? Si nosotros leemos Mateo 2, 21, 23, dice que José, oyendo que Arquelao
reinaba en Judea en lugar de lo de su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y por lo tanto, el niño Jesús, muy pequeñito, ¿ya? De unos 3, 4, 5 años no más, va a llegar a vivir a la región de Galilea, en Nazaret, que es donde José tenía su taller de carpintería. Entonces, vamos a llegar a la región entonces del norte, la región de Galilea, ¿no? Esa zona que va a ser gravitante. Aquí tenemos el mar de Galilea, una serie de ciudades alrededor de ella que van a ser importantes, y aquí tenemos Nazaret, y ojo que yo también remarqué, ¿no es cierto?, Caná. ¿Ya? Caná porque es donde Jesús va a realizar, recuerden, su primer milagro. ¿Ya? El mar de Galilea. Esta foto nos decía que era del mar de Galilea tomada desde una barca. Es decir, esto era lo que veían, por ejemplo, Pedro cuando andaba pescando. Aquí al interior y al fondo la costa amarillenta, obviamente porque es la zona semidesértica. ¿Ya? Los barcos que andaban en el mar de Galilea eran estas barcas. ¿Ya? Entonces, cuando dicen un barco, no era más que un bote un poco más grande que los que nosotros vemos en nuestros puertos para que salgan a pescar o a mariscar nuestros pescadores. ¿Ya? Estas son las barcas que se usaban en tiempos de Jesús. Esta es la reconstrucción de una barca de los tiempos de Jesús. ¿Ya? En la región entonces de Galilea, en esta zona. El mar de Galilea, para que nosotros nos hagamos una idea, porque no dicen el mar de Galilea, yo me lo imagino inmensamente grande, tremendo, hubo una tormenta donde los apóstoles, ¿no es cierto?, casi lloraban, diciendo a Jesús que se había quedado dormido, nos vamos a morir todos, nos vamos a ahogar, haz algo, ¿ya? Y Jesús va a calmar entonces la tormenta en medio del mar. No es algo tan grande, el mar de Galilea, ¿cierto?, o el agua de Genesaret, o el agua de Tiberíades, o con cualquiera de los tres nombres los podemos encontrar. Tiene una cota negativa de 210 metros, es lo que la información que a mí me da Internet. Cuando decimos cota negativa, significa que está a 210 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? Su punto de mayor profundidad es de 43 metros y tiene una superficie aproximada de 166 kilómetros cuadrados. Como eso no nos va a decir nada porque son datos numéricos nomás, entonces yo quise colocar un cuadro comparativo. La foto que está al lado, ¿saben de dónde es? Lago ¿Tienen el micrófono apagado? Lago Ranco. Lago Ranco. Eso está puesto a propósito porque como son todos de allá, para tener un punto de referencia que es el que nos va a hacer. Yo dije, el lugar donde anduvo Jesús se parecía al Lago Ranco. Se parecía al Lago Ranco. Es el Lago Ranco. Eso, no sé si está tomado desde un avión o arriba del cerro. Por allá, ¿cómo se llama la piedra de la mesa? ¿Cómo se llama eso arriba? Piedra mesa. No, pero me da la impresión de que está desde un avión por el lado puede ser un dron también, puede ser un dron. Sí, también. Claro. Ya, entonces, para que ustedes se hagan una idea, para que todos nos hagamos una idea de cómo era, como conocemos el lago Ranco, entonces ya tengo un punto de referencia con el cual visualizar el mar de Galilea. Ojo, fíjense ustedes los datos que están. El lago Ranco el mar de Galilea tiene una superficie de 166 kilómetros cuadrados. El lago Ranco tiene una superficie de 442 kilómetros cuadrados. Significa que el lago Ranco, ojo, es el doble más grande que el mar de Galilea. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea de eso. Y en cuanto a la profundidad, no nos olvidemos que el mar de Galilea ya tiene una profundidad máxima de 43 metros. Y el lago Ranco tiene una profundidad media de 199 metros. Entonces, cuando hablamos de este mar, piensen ustedes, es la mitad del lago Ranco. Y en cuanto a profundidad, un tercio. ¿No? Entonces, en realidad es algo chiquitito. ¿No? Pero como está en medio de una zona desértica, es tremendamente importante. Tiene un largo máximo de 21 kilómetros, 12 de ancho. Estuve tratando de buscar en los datos del lago Ranco y no me da ni ancho ni largo porque es casi circular. El ancho es un poquito más ancho, pero de largo tiene 27 kilómetros.
27 kilómetros, gracias. 28 más ya, internet no me daba esos datos, fíjate. Pero en todo caso, insisto, es de acuerdo con las superficies, ¿no es cierto? El lago Ranco es mucho más grande, y en cuanto a profundidad es 3 veces más profundo, o más, ¿no es cierto?, que el mar de Galilea. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea. ¿Por qué esto hace gravitante? Jesús, en torno a este lago, va a realizar gran parte de su vida pública, y eso es lo importante. ¿Ya? Por ejemplo, en una foto alrededor de una de las orillas del mar de Galilea, nos encontramos con algunos puntos tremendamente importantes. Por ejemplo, Capernaum, o como dicen algunos, Cafarnaum. Capernaum. Y una de las cosas que me sorprende, no sé si está Cristian por ahí, si tenía ese antecedente, que Jesús vivió en Capernaum, que se trasladó a vivir desde Nazaret a Capernaum. Y durante su vida pública, su domicilio en realidad está en Capernaum y no en Nazaret. Está también Bethsaida, que es la capital de la zona, entendiendo que, por ejemplo, Pedro, Andrés y Felipe habían nacido allí, ¿ya? Y cerca de esta ciudad, como va a ver más adelante, Jesús va a alimentar a los 5.000, de acuerdo con lo que nos dice Lucas 9, del día al 17. Por acá, a este otro lado, está Magdala, de la residencia de María Magdalena, de acuerdo con lo que dice Marcos 16:9. Un poco para allá y fuera del mapa, porque está la flechita indicándonos, está Caná, donde Jesús realiza el primer milagro. Y por acá, cerca de Capernaum y Bethsaida, está el monte de las bienaventuranzas, o el lugar del sermón del monte. Porque esas cosas nosotros las leemos y es hermosísimo, y hemos hecho un montón de estudios sobre eso, pero ¿y dónde fue desde el punto de vista de la geografía? Y eso me ayuda harto para entender los contextos, y entendido el contexto, entonces yo también puedo entender mejor el texto, ¿ya? Deja de ser una teoría, algo abstracto, para llevarlo a la realidad, que es lo que nos permite la geografía. No se olviden que Jesús fue un personaje histórico, eso no hay ninguna duda. Y todo hecho histórico tiene que estar referido necesariamente a un lugar geográfico. Y cuando yo entiendo el lugar geográfico, puedo comprender mucho mejor el hecho histórico. Nosotros los profesores de historia y geografía tenemos un dicho que lo creemos. Es decir, el que no sabe geografía no puede aprender historia. Porque todo hecho histórico, ¿no es cierto?, solamente yo lo voy a entender si lo coloco en un contexto geográfico. Si no, se me transforma en un cuento como la Caperucita Roja. ¿Dónde está el lugar en donde se desarrolla el cuento de la Caperucita Roja? En ninguna parte. Y cualquier cuenta que le contamos a los niños no tiene lugar geográfico, en alguna parte. En cambio, acá tenemos hechos históricos que solamente pueden ser entendidos a mejor cabalidad si nosotros lo ubicamos dentro del contexto geográfico. ¿Ya? Entonces, además... Tengo la mano levantada. Perdón. Quería decir que pero sí se puede aprender historia a través de los cuentos, a través de las novelas. Uno puede aprender la historia de los hombres, la historia de la humanidad. No es solamente un cuento que a alguien se le ocurrió, porque toman elementos de la realidad es como que recrea la realidad, y igual nos entregan antecedentes. No hay cuentos así en el aire, ocurrieron sí en algún lugar, para defender un poco la literatura que está muy relacionada con la vida. Claro. Podríamos hacer un paso intermedio, ¿cierto? Está el cuento propiamente tal, como la Caperucita Roja. Pero eso también tuvo un origen, la Caperucita Roja. Todos los cuentos tienen un origen. Claro, digo yo, hay un puente que puede ser la novela histórica, como por ejemplo Adiós al séptimo de línea, o un libro de la Isabel Allende, que yo siempre lo recomiendo, que se llama Inés del alma mía. Si yo quiero entender el proceso del viaje de descubrimiento y conquista de Chile, hecho por Pedro Valdivia, a través de la novela Inés del alma mía de Isabel Allende, es fantástico. Y sigue siendo una novela. ¿Ya? Nueva novela histórica. Toma elementos históricos, por eso es novela histórica. Sí, toma pero es nueva novela histórica. Contextualizando.
Así que sí se puede aprender, sí, sí estoy de acuerdo con eso en alguna medida con usted. ¿Ya? Sí, solo para aclarar un punto, hay dos conceptos de novela histórica. Una que es el relato histórico, como el que hacía, Ujú, por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena y todos los historiadores antiguos, ujú, y la nueva novela histórica que toma algún personaje y recrea la historia como lo hace Isabel Allende y otros. correcto, correcto. Sí, estamos de acuerdo en eso. Ya. Decía yo, si ahora sí vamos a ver las ciudades propiamente tal en las cuales participa Jesús, aquí tenemos la zona geográfica, y si vamos a alguna ciudad, la primera que nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, tratar de hacer breve unas 3 o 4 ciudades a lo largo de su vida. Ya está Nazaret, que es la residencia de la familia de Jesús, de José Carpintero con su hijo Jesús, desde antes del nacimiento del Salvador, y donde regresan después de la huida de Egipto. Algunas excavaciones nos aparecen, ¿no es cierto? Hay un arqueólogo inglés que jura que estas ruinas que está excavando son la casa donde habría vivido Jesús. Dejémoslo en ruinas en Nazaret, porque históricamente no está comprobado. Pero sí la ciudad actual, ¿ya? Que la tenemos aquí, y una de las cosas interesantes que nos aparece es la iglesia de la Anunciación, que se supone, ¿no es cierto?, fue construida sobre el lugar donde el ángel se le habría aparecido a la Virgen, indicándole que estaba esperando al Mesías. ¿Ya? Pero dentro de esta zona, más que Nazaret, yo vuelvo a insistir, sale de Nazaret y al iniciar su vida pública, ¿no es cierto?, ¿cuál es lo primero que va a hacer? Ir al río Jordán y se va a ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Ya? No nos olvidemos que el río Jordán va a divagar desde el mar de Galilea, norte-sur, hasta, ¿no es cierto?, el Mar Muerto, con todo el intervencionismo que Sergio nos indicaba, ¿no es cierto?, que lo vamos a tener aquí entre medio. ¿Ya? Esto, y se me perdió Sergio, porque esto es lo que yo le quería consultar a él. Pues. Porque aquí dentro del río Jordán hay un... ¿Él está aquí? Ah, está ahí. Es que no lo veo en la pantalla. Dime nomás si estoy escuchando, sí, estoy atento. Ya, perfecto. Que la foto de abajo, ¿no es cierto?, es el lugar donde la tradición dice que fue bautizado Jesús. Y este lugar hoy día está habilitado, incluso hay fotos en que lo visitó el Papa Francisco, ¿ya? Y aquí es donde mucha gente va y se bautiza, porque, vuelvo a insistir, de acuerdo con la tradición, este es el lugar donde Juan habría bautizado a Jesús, y yo entiendo que tú estuviste también por ahí. Sí, hay habilitado un bautimerio, se llama ahí, ya donde hay una iglesia y de ahí tienen una bajada hacia el río y hay unas plataformas en grada donde van a bautizarse. ¿Ya? Sí. Ahí van congregaciones con sus pastores, en fin, o ahí mismo, si hay gente que va de turismo y quiere ser bautizado, los mismos pastores que están ahí con delegaciones muchas veces los bautizan igual, si quieren. Ya. Entonces no es difícil acceder al lugar. No. Pero si ustedes se fijan, miren el ancho del río Jordán, porque es un río que está en una zona desértica. ¿Ya? Nosotros que estamos, acá en Concepción, Talcahuano, nosotros estamos tan acostumbrados a ver el Biobío, ¿ya?, que cualquier río se nos hace pequeño. Entonces el río Jordán. También tenemos, yo decía, Capernaum, que es aquí donde reside Jesús. Jesús decide trasladarse. El texto dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. En Mateo 4, del 2 al 13. De la misma manera, Marcos, en el capítulo 2, versículo 1, también nos dice lo mismo. Dice, y Jesús estaba en casa en Capernaum. Es decir, da por hecho de que el lugar de residencia de Jesús es Capernaum y no Nazaret durante el ministerio en torno al mar de Galilea. ¿Ya? En esta ciudad también vivían Pedro y Andrés, dedicados a la pesca, y aquí en esta ciudad es donde Jesús llama a Mateo, que no nos olvidemos que Mateo era ¿qué cosa? No, era un personaje muy mal visto dentro de la comunidad
de la comunidad judía, porque siendo judío se dedicaba a qué cosa. Recaudador de impuestos. Era publicano, recaudador de impuestos. Entonces, un traidor, un vendido al imperio romano, porque el imperio le decía, mira, usted como recaudador de impuestos, yo necesito que en tantos días usted me tenga, por ejemplo, 50 monedas de plata. Y Mateo va a preguntar, bueno, y de acuerdo, le tengo las 50 monedas de plata, ¿y qué gano yo? Y la respuesta era, todo lo que pueda sacar sobre esas 50 monedas. Entonces, de allí que fueran tan rechazados estos publicanos, ya que fueran considerados vendidos, traidores, ¿no es cierto?, entregados al imperio, porque además de sacar los excesivos impuestos que cobraba el imperio, además sacaban lo suficiente como para enriquecerse ellos mismos, ¿a costa de quién? A costa de sus hermanos judíos. Y sin embargo, ¿no es cierto?, Jesús toma a Mateo y lo hace uno de sus discípulos. Y eso obviamente a las autoridades romanas, especialmente en Jerusalén, no les va a agradar para nada, ¿ya? Entonces aquí llama a Mateo. Aquí también en esta ciudad es donde sana al criado del centurión, ¿ya? En esa muestra de fe tremenda del centurión, que a veces nos falta a nosotros los cristianos. Señor, no necesito que vayas a mi casa. Yo creo que tú tienes la capacidad de hacerlo, por lo tanto, di una palabra y mi criado va a ser sano. Y no necesito que vayas. Esa fe del centurión, hay que ver, por Dios, que a veces tanta falta nos hace a nosotros los que nos decimos cristianos. ¿Ya? Y también, bueno, sanó a la suegra de Pedro. ¿Ya? Echó un demonio tiene que decir ahí. Y curó a un hombre de la mano seca. Interesante esto entonces, porque esta ciudad es tremendamente importante, más importante que Nazaret en la vida pública de Jesús. Lamentablemente esta fotito quedó muy chica. Esta es una columna, es el capitel, la parte de arriba de una columna, descubierta en las ruinas de Capernaum, pero aquí no se alcanza a ver. Tiene una menorá, es decir, el famoso candelabro de 7 brazos de los judíos. ¿Ya? Entonces era Capernaum. ¿Ese que está ahí en la sinagoga, por ahí? Sí, está cerca ahí. Sí. ¿Tú lo pudiste ver? Sí. Sí. Es interesante porque esas cosas no se ven en el resto, obviamente, del Imperio Romano. Nos vamos a encontrar capiteles, que es la parte alta de la columna, por todos lados, por todas partes, pero que tenga el símbolo judío aquí es el único. En la otra parte donde hay está este mismo símbolo judío es en el arco de Tito, en Roma, ¿no es cierto?, que rememora el saqueo de Jerusalén por el general Tito, que después va a ser el emperador Tito, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ya, es la única parte donde están. Cerca está, ya decíamos, el monte de las bienaventuranzas entre Capernaum y Betsaida, que cuando uno dice el monte de las bienaventuranzas, hoy día lo que se ha identificado como el lugar donde Jesús va a predicar el famoso sermón del monte, es una pequeña colina hermosa, ¿cierto?, donde, de acuerdo con los textos, más o menos por ahí habría estado Jesús, y en la parte baja, en el declive, habrían estado sentados los discípulos y todas aquellas personas que lo estaban escuchando. ¿Ya? Esas cosas que nosotros de repente lo estudiamos, sabemos que están, pero ¿dónde? Y estar ahí. Sería maravilloso poder, por ejemplo, sentarse un rato en el pasto ahí y meditar el sermón de las bienaventuranzas en el mismo lugar donde hace ya 2000 años Jesús lo predicó. Sí, ahí se nota la capilla que está arriba. Sí, correcto. Que es una capilla donde es como ahí la llegada de los grupos de turistas, y de ahí hay senderos hacia abajo donde está ese monte. Es bien bonito esa parte. Y debe tiene ser, de fondo el mar. En el fondo, claro, en el fondo tiene que verse el mar. Sí. Debe ser hermosísimo poder estar ahí, sobrecogedor. Sí. Estar ahí en esos lugares tan especiales para todo el cristianismo, no solamente para nosotros los evangélicos. ¿No? Ahora, en torno al mar de Galilea, que es un punto gravitante, fíjense ustedes, Jesús va a realizar una serie de cosas
Y por eso que es tan importante este lago llamado mar, ¿ya? Tanto a uno como a otro lado, va a entrar y va a salir del lago, ¿cierto? Calma la tempestad cuando están navegando por él, ¿ya? Los lentes me están fallando. ¿Ya? Dice, manda unos demonios a una piara de cerdos. Gracias, la piara de cerdos, ¿cierto? Que se van a lanzar al mar. Después dice, alimentó a 5.000 hombres. 5.000 hombres, que ya lo habíamos mencionado. Y después camina sobre el mar. Después vuelve a alimentar ahora más o menos a unos 4.000 personas. Y de acá el posible lugar, repetimos, acá un posible lugar donde habría pronunciado el sermón del monte, porque también son todos lugares aproximados que la tradición nos va diciendo que fue por ahí. Podría haber algunas pequeñas variaciones de metros, kilómetros, pero en general es la zona donde realmente vivió y predicó Jesús. Entonces el mar de Galilea va a ser un punto de inflexión tremendamente importante dentro de lo que es la prédica de Jesús. En la parte norte está Betsaida, cuna de Pedro, Andrés y Felipe, según Juan 1:44. Ya en esta ciudad va a sanar a un ciego y nos dice el relato bíblico que Jesús y sus discípulos se retiraron solo cerca de Betsaida. ¿Y qué hizo la gente? Lo siguió. Y es allí donde se va a producir cuando él alimenta a estas 5.000 personas, la gente que lo va siguiendo. Esta es la foto de la región, y aquí en el diagrama, el mapa, nosotros tenemos dónde está Betsaida, que es el punto más al norte, y era la ciudad más importante, una especie de capital de la zona, ¿ya? Una especie de capital de la zona. Entonces tenemos Betsaida. Jesús, decía yo delante, ¿cuántas veces va a Jerusalén? A lo mejor 2, cuando tenía 12, y después ¿cuándo? Cuando, ¿no es cierto?, va en el viaje final, donde termina su vida y se produce la resurrección. Pero fueron solamente esos 2 viajes. No, hay muchos más, ¿ya? Jesús va y viene constantemente, ¿ya? No se olviden que, y eso ¿cómo lo podemos entender? Porque primero tenía muy buenos amigos en una aldea cerquita de Jerusalén, ¿ya? Lázaro, ¿no es cierto?, María y Marta, que eran ¿de dónde? ¿Alguien recuerda? Betania. De Betania. Y Betania está cerquita de Jerusalén. Entonces, para ser amigos, tiene que haber estado varias veces por ahí. Era el lugar, no nos olvidemos también, que era el lugar donde él iba a descansar con mucha confianza. Ya él llegaba como llegaba a la casa de su familia, un amigo muy querido, así que no era la primera vez ni que andaba por ahí, muchas veces. Ahora, no nos olvidemos que entre los judíos y los samaritanos había una tremenda diferencia desde el punto de vista religioso. Los judíos consideraban a los samaritanos como personas impuras, ¿ya? Como mezclados, que no merecían el título de judíos ni querían la salvación, ¿ya? Y por lo tanto eran tan odiados, que ellos, para ir, por ejemplo, desde Judea hasta Galilea en el norte, y Samaria está en el medio, para evitar pasar por Samaria, porque era tierra que consideraban absolutamente impura, entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían un viaje tremendamente conflictivo y difícil, porque bajaban desde Jerusalén, ¿no es cierto?, hasta el nivel del río Jordán, y se iban caminando por cualquiera de las dos orillas del río Jordán, hay caminos, ¿no es cierto?, hasta llegar acá al norte y luego cruzar para llegar a la zona del mar de Galilea, evitando de esa manera pasar por Samaria. ¿Qué hizo Jesús? Las dos cosas. A veces se iba por aquí, por la orilla del río Jordán, y otras veces simplemente se iba a lo derecho acortando camino. Es una especie de acortando camino entre comillas, porque piensen ustedes que estamos en una zona desértica, que son más de 120 kilómetros entre un lugar y otro. Por lo tanto, la travesía, el caminar por aquí, era tremendamente desgastante y cansador. Ahora, sabemos que estuvo ahí porque Jesús, ¿no es cierto?, va a tener un encuentro maravilloso a mitad de camino. La capital de Samaria es Siquem o Sicar, ¿ya?, donde los samaritanos, que no reconocían el templo de Jerusalén,
habían construido su propio templo, ¿no es cierto?, acá arriba el monte Gerizim. Ahí estaba el templo de ellos, que después también fue destruido, ¿ya? Es una zona actual. Y aquí está Bisai Siquem, que es Sicar. Y cerca está el pozo de Jacob, donde tiene la experiencia con la mujer samaritana. Esa experiencia maravillosa que nos dice que Jesús está predicando no solamente a los judíos, sino es el evangelio, es universal, es para todos. Y comienza con los samaritanos. Porque a esta mujer samaritana, ¿qué le promete? Le promete agua de vida eterna. ¿No? Cuando él le pide agua, le dice, ¿cómo me pides agua tú si eres judío? ¿Cómo me pides a mí que soy samaritana? ¿No? Y él le promete agua de vida. Entonces, esto va a ser en este viaje que Jesús va a hacer a través de Samaria, que no va a ser la única vez que va a circular por ahí, porque, ¿no es cierto?, él estaba fuera de los prejuicios que tenían los judíos tradicionales. Ahora, en la última semana, el último viaje que hace Jerusalén y que va a culminar con lo que nosotros llamamos la Semana Santa, el viaje desde Galilea hacia Jerusalén lo hace por la orilla del río Jordán, ¿ya? Y en este viaje, mientras viene por la orilla del río Jordán, ya no por Samaria, sino por acá, en este viaje, de acuerdo con los relatos bíblicos, nosotros nos encontramos con hechos maravillosos. Va camino hacia Jerusalén. Y en el camino, por ejemplo, él va a bendecir a los niños, ¿ya? Dejad a los niños venir a mí. Va a predicar, ¿no es cierto?, o se va a referir o a enseñar sobre el matrimonio en el camino. Y luego llega acá, cruza el río Jordán y llega a Jericó, que está aquí. Jericó, me salté una. Llega a Jericó. ¿Y qué es Jericó? Y es interesantísimo esto, porque primero es una ciudad que está a orillas del río Jordán, muy abajo, con un desnivel tremendo respecto de Jerusalén. Ahora, Jericó está considerada la ciudad más antigua conocida del mundo, ¿ya? Más o menos unos 10.000 años de antigüedad, 8.000 antes de Cristo, ¿ya? Más o menos uno de los emplazamientos, si no el emplazamiento más antiguo del mundo, ¿ya? Jericó. Esta misma Jericó, que no nos olvidemos, que la va a tomar Josué cuando cruza el río Jordán para entrar a la tierra prometida al término de la peregrinación por el desierto, y que el relato nos dice que rodearon la ciudad y después al toque de las trompetas los muros cayeron y entonces van a tomar la ciudad y va a ser el primer enclave que van a tener en la tierra prometida después de vagar 40 años por el desierto. Esta ciudad de Jericó, que por estar abajo, estar protegido, hoy día, esta es una foto hoy día, es un oasis, y en tiempo de Jesús también, es un oasis muy bonito, muy fértil, ya que le permite entonces ser una ciudad bastante próspera. Y de allí Jesús entonces, en esta ciudad, perdón. Disculpen, se me produjo un pequeño problemilla. Se me metió el perro para acá. Jericó, digo, en esta ciudad maravillosa, sana a un ciego. Y ojo, interesante, aquí es donde se produce la cena con Zaqueo. ¿Y quién es Zaqueo? Que aparte que nos dice el relato, ¿no es cierto?, que es un personaje de una estatura más o menos bajita, y como no podía mirar entre medio de la multitud a Jesús, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Pero ¿cuál era la actividad económica que desarrollaba Zaqueo? ¿La recuerdan? Creo que igual era un recaudador de impuestos, ¿cierto? Exacto, también era un publicano, era un recaudador de impuestos. Por lo tanto, un personaje no querido y rechazado por todos sus connacionales. Y Jesús lo ve arriba del árbol que Zaqueo estaba mirando, de oye, baja de ahí.
baja, porque esta tarde o esta noche quiero cenar contigo en tu casa. Eso es lo maravilloso de Jesús, que viene a los pecadores y va a los pecadores, ¿ya? Para entregar salvación, ¿ya? Y ese es el mensaje que nos entrega cuando alguien dice que yo no voy a la iglesia porque yo soy pecador, tengo tantos problemas. Si la iglesia, ¿no es cierto?, no es un lugar de santos. La iglesia está llena de pecadores que hemos decidido tomarnos de la mano de Cristo y seguir con Él. No es un museo de santos, ¿no? Y el que diga lo contrario está equivocado. Y si no, el que esté libre de pecado, como decía también la palabra, que tire la primera piedra. ¿Ya? En esta ciudad, en Jericó, va a sanar a un ciego, ¿ya? Cena en la casa de Zaqueo el publicano, ¿ya? En este oasis, y luego continúa el camino hacia Jerusalén. Y esta foto antigua, que de acuerdo con el dato que tengo, es de 1932, ¿ya? Este es el camino que va desde Jericó a Jerusalén. Vean el paisaje, por favor, ¿ya? Tremendamente árido, abrupto, y es aquí, en este camino, donde Jesús ambienta, no se olviden la parábola del buen samaritano, porque comienza diciendo, ¿no es cierto?, que un viajero que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y tiene toda la razón, bajaba de Jerusalén a Jericó, porque ahí está todo el declive que nos lleva a niveles que están muy bajo el nivel del mar. Y nos vamos acercando ya con Jesús y preparándonos para su última semana, nos vamos acercando a Jerusalén. Entonces, si seguimos el camino de Jericó a Jerusalén, nos vamos a encontrar unos cuantos kilómetros antes, no más de 3 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, nos vamos a encontrar con Betania. Y este es tremendamente interesante porque no nos olvidemos que en Betania está esta familia de amigos, muy queridos, pero muy queridos, para Jesús, que son estos 3 hermanos, ¿ya? Donde se va a producir la resurrección de Lázaro y sus hermanas Marta y María. La tradición dice, y así está escrito aquí, que esta sería la tumba donde Jesús va a resucitar a Lázaro. Y así están, para los que van a visitar, y ahí está escrito en distintos idiomas, ¿no es cierto?, que es la tumba de Lázaro en Betania. Allí también se nos dan cosas interesantes, de enseñanza tremendamente interesantes, cuando Jesús está enseñando en la casa, ¿no es cierto?, y Marta se queda a los pies del Señor escuchando lo que Él dice, y María haciendo las labores de la casa. Y se queja ante el Señor. Oye, pero dile algo que me ayude, ¿no? Si yo estoy limpiando, estoy haciendo la comida, voy a servir, y ella ahí sentada escuchando nomás, ¿ya? No entendiendo. Y Jesús le dice, cálmate. Ella gana mucho más que tú con los afanes que tienes para la casa al estar escuchando la palabra del Señor. Y a veces nosotros mismos nos afanamos en el diario vivir constante y permanentemente y dejamos de escuchar la palabra del Señor. Alguien una vez estábamos participando en una actividad de iglesia tremendamente interesante, con mucho trabajo, Sergio la conoce, que era encuentro matrimonial, y uno de los hermanos que tenía que tenía a cargo uno de los temas, en un momento dado nos llama a todos los que estamos organizando y participando, y dice, mira, yo los veo correr de una forma maravillosa sirviendo al Señor. Y corren y hacen actividad, ¡ay, fantástico! Y se han preguntado, ¿por qué y para quién están haciendo todo esto ustedes? Y cuando le decimos, ¿por qué nos pregunta eso? Porque lo he visto correr todo el día haciendo cosas por la actividad. Y en ningún momento lo he visto arrodillarse, orar, pidiendo y dando gracias al Señor. Y es cierto,
nos afanamos, nos afanamos, nos afanamos, y cuando nos arrodillamos delante del Señor y decimos, estoy trabajando para el Señor, lo estoy haciendo todo por el Señor y para el Señor, y cuando lo escucho, en algún momento debemos detenernos y dar gracias por lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por quién lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo cuando estamos sirviendo al Señor. Una enseñanza que aprendí de esta escena maravillosa de las dos hermanas referidas a cuál es la actitud de cada una de ellas frente al Señor cuando estaba de visita en su casa. Estamos en Betania y Jesús va a seguir caminando y va a llegar a una pequeña aldea que se llama Betfagé. Ya, y está al ladito del Monte de los Olivos. Y si Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén en ese tiempo, ¿cierto? Bueno, hoy día también, pero hoy día con la expansión de la ciudad ya prácticamente esto está incorporado dentro de la ciudad. Betfagé. ¿Alguien recuerda qué pasó en Betfagé? Porque en Betania ya lo tengo claro, que estuvo con Lázaro, con sus hermanas. ¿Y en Betfagé? ¿Hay algo interesante como para que nos detengamos ahí o pasamos directo para Jerusalén nomás? La maldición de la higuera estéril, ¿o no? Una de las cosas que va a haber es eso, la maldición de la higuera estéril, pero ¿no es cierto? Hay también, también hay otras cosas tremendamente interesantes, porque si nosotros llegamos acá, en el de arriba, salimos de Betania, porque todo esto no es plano, ¿verdad? Y seguimos avanzando y vamos subiendo, y pasamos por la pequeña aldea de Betfagé, y la parte alta es el Monte de los Olivos. Y de aquí del Monte de los Olivos, como vamos a estar en una parte alta, la visión que se tiene hacia abajo, ¿no es cierto?, es la ciudad completa de Jerusalén. ¿Ya? Jerusalén, vamos a ver, entre otras cosas, el Valle del Cedrón, que está acá, y el monte, el huerto de Getsemaní, que está por allá. ¿Ya? Y es aquí donde Jesús, ¿no es cierto?, al ver la ciudad, lloró por ella e hizo una profecía que se cumpliría 40 años más tarde. Esa profecía, ¿verdad?, que cuando Jesús ve la ciudad, sabe lo que va a pasar, que no lo ha reconocido, que lo van a matar, ¿ya? Y él en algún momento dice, ay de ti, Jerusalén, porque llegará el día que tus enemigos te rodearán y no dejarán de ti piedra sobre piedra. Y eso se cumplió 40 años después, porque en el año 70, el general Tito, más tarde el emperador Tito, va a tomar la ciudad, ¿verdad? Y va a proceder. Lo que hacían los romanos con todas las ciudades que conquistaban, porque no es solamente con Jerusalén, sino con todas las ciudades, ¿no es cierto? Y la va a derruir por completo. Y lo único que quedó de esa ciudad fue un trozo lateral, ¿no es cierto?, de las murallas del templo, hoy conocido como el Muro de los Lamentos. ¿Ya? Entonces se cumple esto que va a decir Jesús en ese llanto sobre la ciudad de Jerusalén. Y hoy día lo que es el Monte de los Olivos. Pero junto con la maldición de la higuera estéril, también tenemos esto que es hermosísimo, porque Jesús se prepara para entrar a la ciudad, ¿verdad? Y en esa preparación envía a 2 discípulos hacia Betfagé, ¿ya? Y estos 2 discípulos les manda a buscar un burrito sobre el cual haría la entrada triunfal a Jerusalén. Mientras la gente, ¿verdad?, ya lo reconocemos o ya lo recordamos, tendiendo los mantos en el camino y batiendo las hojas de palmera, cantaban Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este burrito, este asno, este pollino, como dicen las Escrituras, lo van a tomar de la pequeña aldea de Betfagé. ¿Por qué? Y si alguien les pregunta por qué lo están tomando, díganle, porque el maestro lo necesita. Y Jesús entra entonces, no en un caballo de guerra, no como algunos pensaban, este líder que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a liberarnos del yugo romano. ¿Ya? No llega en un caballo de guerra, ni como un gran general conquistador que hace una entrada, ojo, como lo decimos, entrada triunfal. Y la entrada triunfal se va a producir sobre un pequeño pollino,
pollino, que es una cría de un asno joven, ¿ya? Indicando la mansedumbre y que su reino es un reino de paz, un reino de amor y no un reino de violencia. Cosa que la mayor parte de esta gente no lo entendió así, y no se olviden que en un momento lo están aclamando con palmas y vítores, y 5 días después le van a estar gritando a Poncio Pilatos: crucifícale, crucifícale. Porque es lo que va a pasar allí. Y durante esta última semana del viaje de Jesús nos vamos a encontrar en Jerusalén. Esta Jerusalén que es completamente distinta a la que hoy día podemos ver, solamente algunas cosas, algunas ruinas y algunos lugares donde que Jesús pudo andar están muy por debajo de los niveles del suelo que hoy día podemos transitar si vamos allí o como lo hizo Sergio, ¿ya? Pero no nos olvidemos que aquí viene lo interesante, que durante esta semana nos vamos a encontrar con algunos hitos importantes. Algunos, por favor, algunos. Yo coloqué los 4 que se me vinieron rápidamente a la cabeza. Podría haber colocado otros que ustedes podrían encontrar los más interesantes de los que yo los encontré. Por ejemplo, lo primero es la purificación del templo. La casa de mi padre es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? O el juicio ante Pilatos, ¿no? Acusado ante Pilatos, lo que preguntaba Cristian hace un rato atrás. ¿Qué tiene que ver el procurador romano? Porque de acuerdo con la organización, la orgánica que le había dado el Imperio Romano a la zona, el único que podía aplicar la pena de muerte es el procurador romano. Por más que lo quisiera el Sanedrín y todas las autoridades judías. Y lo van a presionar y Pilato va a ceder y lo va a entregar para que sea crucificado. Crucificado en la cruz. Cristo colgado en la cruz, en esta hermosísima, yo creo que esta es una de las crucifixiones que más me impacta y que la encuentro más hermosa. Cuando Salvador Dalí dice quiero pintar un crucifijo, se hace una pregunta y dice, tenemos crucifijos de cómo ven a los hombres, a Jesús allí colgado en la cruz. Pero ¿cuál sería la visión que tiene Dios desde el cielo mirando a su Hijo? Y pensando en eso, Salvador Dalí entonces pinta esto, mirando desde arriba. Por eso lo encuentro maravilloso, porque el motivo de inspiración además es hermosísimo en este gran pintor español. Pero nosotros no nos olvidemos que si esto es importante, si la crucifixión es importante, todas las cruces que nosotros usamos en todas partes, nosotros los evangélicos, a diferencia de nuestros hermanos católicos, no tienen a Jesús allí. Y no es que sea una cruz antes de la crucifixión, sino en la cruz después de la crucifixión. Porque Jesús sufrió en la cruz una tortura que miles de hombres también la sufrieron, porque él no fue ni el primero ni el último de los crucificados. Hubo cientos, por no decir miles, antes de él y cientos, por no decir miles, después de él, que fueron crucificados. Ya, es cuestión de recordar, por ejemplo, la rebelión de Espartaco y cómo terminaron toda su gente. ¿Ya? ¿Qué es lo importante para nosotros? Lo importante está aquí, en la tumba vacía, en la resurrección. Es aquí, ¿no es cierto?, donde basamos nuestra fe y nuestros principios. Como dice el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, mis queridos hermanos, entonces el cristianismo es la mentira más grande que la humanidad ha podido darse y que ya dura más de 2000 años. O el comentario que hace en la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, ¿no es cierto? Cera, el escribe fariseo, cuando dicen que Jesús ha resucitado y le comentan,
Y entonces se terminó todo. Y él dice, no. Es la base de nuestra fe. Es la base, ¿no es cierto?, de lo que nosotros tenemos y consideramos como cristianos. Y quien no crea en la resurrección de Cristo no puede llamarse cristiano. Sí. No, es que no escuché la última parte cuando tú dices el comentario de Cera. Sí, se quedó pegado. Cortó. Ah, perdón. Ya. El comentario de Cera, un personaje de película, por último, ¿verdad? Ya dice, cuando a él le dicen, ¿no es cierto?, que Jesús está muerto, está sepultado, y a pesar de que dicen que ha resucitado, y para terminar la película dicen, bueno, se acabó todo. Y el comentario que hace él dice, no, ahora comienza todo. Y para nosotros los cristianos, no sé si me están escuchando. Sí. Sí, ya. Y para nosotros los cristianos es eso. Ahora comienza todo. Porque nosotros tenemos que hacer una tremenda distinción, ¿no es cierto?, la vida de Jesús y cuando comienza nuestra fe cristiana, considerando que Jesús, no lo olvidemos, es un judío que le predica al pueblo de los judíos. El evangelio de las buenas nuevas, que indudablemente, de acuerdo con él, están más allá del mundo judío, pero los predica ahí. ¿Cuándo comienza para nosotros? ¿Cuándo nace la iglesia cristiana propiamente tal? Después de la tumba vacía. ¿Ya? La iglesia cristiana, a mi juicio, y eso es discutible, obviamente, nace el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, que hasta ese momento, ¿qué estaban haciendo? Todo escondido. Todo escondido. Imagínense lo que le pasó al maestro, que no nos vaya a pasar a nosotros. ¿Ya? Y el día de Pentecostés reciben no el bautismo del agua, sino reciben el bautismo del Espíritu Santo, y que les permite salir a predicar, ¿no es cierto?, la fe de Cristo, no solamente en Jerusalén, sino a partir de ese momento comienza la diáspora y comienza la expansión del cristianismo a lo largo de todo el Imperio Romano, y después del Imperio Romano se va a expandir por todo el mundo hasta lo que es hoy día. Entonces, en la tumba vacía, en realidad para nosotros los cristianos, allí comienza todo. Allí comienza todo. Y para terminar, porque la hora ya se nos está yendo a paso agigantado hace rato, ¿ya? Tenemos lo último, ya Jesús resucitado, los discípulos que no creen mucho, tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, de Tomás. Si yo no creo que el Jesús haya resucitado. Si, imagínate, mientras yo no lo vea, no meta mis dedos en las llagas de las manos y mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Ya? Y así pasa con todos los discípulos. Y de repente camino a una ciudad que queda muy cerquita de Jerusalén, hacia el lado contrario del mar Muerto, hacia el interior, hacia la costa del Mediterráneo. ¿Ya? Más o menos unos 10, 12 kilómetros, dicen los datos, que estaría Emaús de Jerusalén. Y por ese camino van dos conversando. Y Jesús se pone entre medio de ellos. ¿Y por qué van tan tristes? ¿Y acaso tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Al maestro lo crucificaron, está muerto, está enterrado, sepultado. Y no entienden que es Jesús quien va en medio de ellos. Y cuando llegan a Emaús, ¿no es cierto?, le dicen, mira, es tarde, no, quédate con nosotros. No, es que yo tengo que seguir, dice Jesús. No, pero es que quédate con nosotros nomás, no te preocupes. Quédate a cenar con nosotros. Y cuando está cenando con ellos, es que Jesús, en el momento de partir el pan y bendecirlo, se revela, y ahí recién estos discípulos entienden que es Jesús resucitado quien se les ha manifestado. Y de esa manera nosotros también tenemos que entenderlo. A veces no queremos creer en este Jesús resucitado. Y si no creemos en este Jesús resucitado, entonces, como dice Pablo, entonces vana es nuestra fe. Somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos acceso a la vida eterna solamente porque Jesús nos la dio a través de la muerte en la cruz y el vencimiento en la muerte a través de su resurrección.
Que Dios les bendiga. Espero haber sido de un poquitito de ayuda hoy día, no haberlo lateado demasiado, y quedo a disposición de ustedes. Tal como dice la diapositiva, que Dios les bendiga, hermanos.